Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a la hora en la cual estén sintonizando este video. Ahora veremos lo que son los números decimales. Los números decimales, por definición, es la expresión matemática de un número que no es entero y que tiene una parte decimal. Tengo el siguiente ejemplo, en el cual me muestra que más que nada un número decimal, valga la redundancia, es aquel número que tiene un punto decimal. ¿Por qué es importante el punto decimal? Porque a partir del punto decimal me indica cuál es la parte entera y cuál es la parte decimal. A la izquierda del punto decimal siempre nosotros vamos a encontrar la parte entera. Y a la derecha del punto decimal siempre estará colocada la parte decimal. Ahora, ¿qué quiere decir decimal? Pues decimal viene basado del número 10. O para mejor entendimiento, decimal quiere decir una parte de 10. En la parte entera recordemos que dependiendo de la posición que tenga el número, es lo que nos indica. Aquí tenemos unidades, decenas y centenas. En la parte decimal pasa lo mismo. La primera posición decimal habla de décimos, que quiere decir que la unidad está dividida en 10 partes iguales. Segunda posición, centésimos, que me indica que el entero está dividido en 100. Tercera posición, milésimos, que me indica que el entero o la unidad está dividida en 1000 partes iguales. Podemos continuar las posiciones en la parte decimal, que sería 10 milésimos, 100 milésimos, y así podría continuar. Ahora, ¿cómo se expresan los números decimales? Los números decimales se expresan primero mencionando la parte entera. La parte entera, recordemos que está a la izquierda del punto decimal. Y la parte decimal se encuentra a la derecha. Por tanto, en nuestro primer ejemplo quedaría, o mencionaríamos primero, la parte entera, que sería 3 enteros. Y después mencionaríamos la parte decimal, que de acuerdo a la posición después del punto decimal tomaría su nombre. Quedaría y 4 décimos, ya que solamente ocupa la primera posición. Ahora, ¿cómo quedaría el segundo ejemplo? Pues nuestro siguiente ejemplo quedaría 5 enteros con 71 centésimos. ¿Por qué centésimos? Porque después del punto decimal está hasta 2 posiciones. Y como habíamos visto, 2 posiciones son centésimos. Y por último, el tercer ejemplo quedaría de la siguiente forma: 24 enteros con 357 milésimos. ¿Por qué milésimos? Porque después del punto está ocupando hasta la tercera posición. Ahora veremos la clasificación de números decimales. El primer tipo de número decimal es el decimal exacto. ¿Cuál es? Pues son aquellos números decimales que la parte decimal posee un número limitado de cifras decimales. El siguiente tipo de número decimal vendría siendo el decimal periódico. ¿Cuál es su característica? Pues son aquellos que tienen un número infinito de cifras decimales, pero que se repiten en un patrón determinado. Por ejemplo, el primer número decimal periódico, observamos que el patrón es el número 3 y se repite infinitamente. En el segundo ejemplo, igual es un decimal periódico
y el patrón vendría siendo 0,5, que es el patrón que se va repitiendo. Y observamos que también es infinito. A su vez, los decimales periódicos se dividen en decimal periódico puro y decimal periódico mixto. ¿Cuál es la característica del periódico puro? Pues que las cifras decimales siguen un mismo patrón, se van repitiendo los mismos números. Y la característica del decimal periódico mixto es que una cifra decimal o dos son diferentes a la demás secuencia, ¿sí? Donde existen cifras que están fuera del periodo, o es decir, fuera del patrón de las cifras decimales. Y la última clasificación son los números decimales no periódicos. Estos números tienen cifras decimales infinitas y que no pueden ser definidas por un patrón, es decir, que no hay ninguna cifra que se repita. Ese vendría siendo el número decimal no periódico. Esto vendría siendo todo respecto a los números decimales. Muchas gracias.